Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Buenas tardes, estamos en las instalaciones de Itzamna Span Health. Como ustedes ya saben, este es un consultorio que está dividido en diferentes áreas. Somos un equipo multidisciplinario en donde hay médicos internistas, médicos generales, un fisioterapeuta, terapeutas en distintas áreas de quirofísica. Y vamos a platicar un poquito sobre una de las causas más frecuentes de consulta. Me viene ahorita a la mente el problema de diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un problema muy común en Cuitláhuac, yo diría que en todo México. La diabetes y la hipertensión normalmente están acompañadas. Muchos pacientes nos buscan por la situación de un descontrol con su problema de glucosa. Fíjense que hemos detectado que en los laboratorios nos ponen todavía que los valores de referencia de la glucosa son de 80 a 110. Eso ya no es cierto. La Organización Mundial de la Salud desde hace tiempo tuvo que mover esos parámetros porque cada vez hay más gente diabética. Significa que cada vez más tenemos que tener medidas que nos ayuden a evitar que la gente pues sea diabética, ¿no? Podemos ser diabéticos porque lo heredamos. Hay un gen que se llama gen DC22, que es el causante de la diabetes, pero también nos podemos hacer diabéticos porque comemos. Dicen que las enfermedades entran por la boca y eso pues es una de las causas, ¿no? La diabetes. Entonces nosotros decimos que los valores actualmente deben de ser de 70 a 90. Una persona que está llegando a los 90 miligramos de glucosa por día es una persona que está en riesgo de ser diabética, ¿sí? Así que 80 a 110 no es cierto. Una persona que ya tiene 110, que tiene por ejemplo 103, es una persona que ya está mal. Nosotros no nos gusta esperarnos a ver que el estudio diga que ya tienes 110 o que ya tienes, en el caso que les comento, 90 para decir que vamos a empezar a hacer algo, ¿no? Hay muchos médicos que dicen, bueno, si los valores son de 70 a 90 y tú tienes 89, por ejemplo, te dicen, estás bien. O si lo vemos como en los laboratorios que dicen que es 80 a 110 y el doctor ve que tiene 105, dice, bueno, pues no estás mal. Eso es incorrecto, porque no nos debemos esperar hasta que se suba para ponernos a trabajar, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, estamos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es de 70 a 90 miligramos, ¿sí? Y obviamente la alimentación es muy importante. Aquí nosotros les damos un tratamiento integral. No hablamos tanto de dieta, porque la palabra dieta implica suprimir cosas y meter otro tipo de alimentos que a veces ni siquiera conocemos. Hablamos de una buena alimentación o algo que yo le denomino nutrición altamente efectiva. Hacemos un plan de tratamiento con alimentos que el paciente va a encontrar en el mercado de Cuitláhuac, ¿sí? Hacemos un plan de alimentación que realmente el paciente pueda cumplir y lo llevamos de la mano porque una dieta no se hace de un día para otro. El nutriólogo o el médico que espera que un paciente deje de comer tortilla de un día para otro está soñando. El médico o el nutriólogo que espere que su paciente deje de comer sal de un día para otro está soñando. Eso nunca va a suceder. El gusto les va a durar 3 días y después el paciente va a aventar la dieta al bote de la basura y va a volver a las andadas. Entonces nosotros tenemos un plan muy bueno que se llama así, nutrición altamente efectiva, que consiste en diferentes cosas. Cada paciente es único, cada paciente es distinto, por eso no les puedo decir qué es lo que hacemos, pero por ejemplo ahorita me viene a la mente que tengo por aquí un plan de algo que se llama, bueno, no encuentro una bolsita que es un plan de nutrición, ¿no? Donde vienen sobrecitos que está tomando el paciente, que tienen vitaminas, que tienen minerales. Les damos su dieta, cuáles son los alimentos que deben consumir, cuáles son los que deben de evitar. Uno de los casos más importantes que tenemos aquí en Cuitláhuac es el problema de la aflatoxina. La gente es algo que no sabe. Cuando ustedes van por la carretera, seguramente han visto montículos de maíz. El maíz lo amontonan, vaya, ¿no? Y ahí lo dejan amontonado y entonces a veces llueve, se seca y luego se vuelve a mojar y se seca y se vuelve a mojar. Cuando vengan al consultorio, fíjense en el camino de la UTCB para acá,
y van a ver que la caña que está tirada tiene una lama de color anaranjada. Esa lama anaranjada es un hongo que se llama Aspergillium notatum. Y ese Aspergillium notatum produce una toxina que se llama aflatoxina. La aflatoxina causa cáncer de hígado, cirrosis hepática, diabetes mellitus y síndrome metabólico. El maíz contiene mucha aflatoxina porque ese hongo se inocula también, se crece en el maíz. Hace años, cuando el doctor Julio Frenk fue secretario de Salud, uno de los retos que él planteó fue tratar de deshacerse de la aflatoxina, porque nuestro maíz mexicano estaba muy contaminado con aflatoxina. Así que convocó a todos los ingenieros en alimentos, a biólogos experimentales, en tratar de eliminar, de que diseñaran una técnica que fuera capaz de eliminar la aflatoxina. Porque con 20 partes por millón de aflatoxina, una persona le da diabetes. Sí, es muy poquito. Entonces se hizo una convocatoria, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología convocó, todos presentaron sus proyectos y nadie pudo hacer nada realmente bueno. Hubo una propuesta por ahí muy buena del Instituto Politécnico Nacional, en donde diseñaron una máquina. Cuando ustedes meten un elote debajo de la maquinita donde ponen los billetes para ver si son falsos o no, esa luz moradita es una luz ultravioleta. Bueno, si meten un elote y el elote se pone anaranjado fosforescente o verde fosforescente, significa que está contaminado con aflatoxina. Entonces, este ingeniero diseñó un robot que iba pasando maicito por maicito, y si se pintaba, pues significaba que estaba contaminado y el mismo robot lo quitaba. El problema era que hacer que el robot le dé vuelta al maicito para verlo del otro lado eran millones de pesos, lo cual hizo que pues la técnica no fuera adecuada, no es costeable. Otra persona por ahí propuso hervir el maíz. Al hervir el maíz la aflatoxina se desintegra, sí, pero eso es muy malo, porque la principal dieta del mexicano es el maíz. El maíz aporta el 4% de la dieta de proteína total. Entonces imagínense, si lo hervimos, quitamos ese 4% y si ya tenemos gente con desnutrición, no quiero pensar lo que va a pasar si tenemos maíz sin proteína. Finalmente, no se pudo hacer nada. Cuando no se pudo resolver el problema, Julio Frenk le dijo al entonces presidente de México, que se comprara el mejor maíz del mundo. El mejor maíz del mundo está en Indonesia. Ese maíz no está contaminado. Se introdujo el maíz de Indonesia, pero como era muy costoso, los productores de maíz mezclaron el maíz mexicano con el de Indonesia y ¿qué creen que pasó? Se contaminó. Total, que tenemos un maíz contaminado. Así que, para resolver el problema, nuestra maravillosa Secretaría de Salud publicó en la norma 365 una ley que dice que se permite una parte por millón de aflatoxina por tortilla. Eso significa que cada vez que usted se come una tortilla, se está comiendo una parte por millón de aflatoxina. Ustedes saben que la tortilla sube el azúcar. Siempre nosotros les decimos a los diabéticos que debemos aprender a comer alimentos con carbohidratos retardados. Hay alimentos con carbohidratos rápidos y alimentos con carbohidratos retardados. Los carbohidratos rápidos son aquellos que a la boca, cuando los pruebas, saben dulce. Por ejemplo, un mango, ¿no? Y los alimentos de carbohidratos retardados son aquellos que cuando los prueba tu boca no saben dulces, pero tienen azúcar. Por ejemplo, la tortilla. Entonces, una tortilla tiene una parte por millón. Con 20 partes por millón, a ti te puede dar diabetes. Una persona en promedio se come 7 tortillas en cada sentada, en cada comida. Nada más para que vayan haciendo cuentas, ¿sí? La tortilla que hacemos en casa, en el comal, fíjense, una tortilla de tortillería equivale a 3 tortillas hechas en casa, en términos de azúcar y en términos de aflatoxina, ¿sí?
¿Qué es lo que hacemos actualmente para tratar de deshacernos de la aflatoxina? Lo que hacemos es ponerle cal. Seguramente si usted en casa sabe hacer pozole, sabe que el pozole se lava con cal. Y es que los aztecas al principio, cuando quitaban la cáscara del maíz, lo hacían tallando el maíz en las rocas de carbonato de calcio en los ríos, las rocas blancas, y al hacer eso impregnaban de cal al maíz y era lo único que puede destruir a la aflatoxina. Pero cuando nosotros nos comemos la tortilla, la aflatoxina se vuelve a integrar, se vuelve a formar en nuestro estómago y eso nos hace daño. Fíjense que eso pues es una causa de que haya tanta diabetes, de síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una enfermedad muy parecida a la diabetes porque da los mismos síntomas, azúcar o glucosa elevada, todos los mismos síntomas. Pero la diabetes es el problema en el páncreas y el síndrome metabólico el problema es en el hígado. Entonces son enfermedades distintas y aquí hay muchos pacientes que vienen con supuesta diabetes cuando en realidad no es diabetes, es síndrome metabólico. O al contrario, gente que tiene síndrome metabólico según el lugar de donde vienen y resulta que no, que es diabetes. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos en el diagnóstico, en los alimentos que consumimos. Ese mismo hongo, Aspergillium notatum, se puede cultivar en la leche. Ustedes saben que cuando se hace el queso, la leche se deja echar a perder, ¿verdad? Y se separa, se precipita la leche y queda un suero, un sobrenadante. Bueno, ahí se inocula también el hongo, Aspergillium notatum, pero ahí produce una toxina que se llama tiramina, el mismo hongo. Y la tiramina produce depresión y ansiedad. Por eso es muy malo que la gente que tiene ansiedad y depresión coma quesos. En general, nadie debería tomar leche, queso, crema ni yogur. No importa que sea leche deslactosada, que sea light, que sea del burro que hace milagros en San Juan o de la Virgen María. No importa de dónde sea la leche, no debemos consumir lácteos. Y tortilla, mejor hágala en casa, ¿sí? Tiene menos aflatoxina que la tortilla de la tortillería. Cuando ustedes ven que la tortillería la clausura la Secretaría de Salud, es porque a la hora de ponerle unas gotitas a la tortilla resulta que tiene más de una parte por millón de aflatoxina y por eso cerraron la tortillería. Entonces, la tortilla es un alimento muy, muy dañino. Recuerden ustedes, para los diabéticos tenemos 2 reglas de oro: no comer blanco y no comer negro. Lo blanco, que es azúcar, harinas. ¿Qué más es blanco? Los lácteos. ¿Y qué es negro? El café artificial, digamos, o procesado. Los refrescos como la Coca-Cola, que sabe tan sabrosa, ¿verdad? Pero la tenemos que dejar de lado. Y todo lo negro son alimentos que al diabético le hace daño. Aquí tenemos un tratamiento de medicina biológica muy bueno, muy integral en el sentido de que atiende a todos los órganos del cuerpo. Se llama quelación. La quelación intravenosa es un suero que contiene más de 14 medicamentos biológicos todos, que son compatibles con el ser humano y que ayudan a mejorar la función cardíaca, a oxigenar el cerebro, a mejorar la función renal, a mejorar la función digestiva, a mejorar la función del páncreas. Incluso tiene un poco de sulfato de magnesio que ayuda a los huesitos, ¿verdad? Y entonces cuando viene nuestro paciente diabético, viene a su consulta por diabetes y como siempre a todos nuestros pacientes los consentimos y sin costo extra pasa a que le den su masajito. Y así el paciente se va con su azúcar controlada y feliz. Entonces, cuando ustedes quieran visitarnos, estamos en Cuitláhuac, ubicados a 1 kilómetro de la UTCB, en Mata de Caña. Muchas gracias.